mi nombre es Javier, soy peruano, trabajo en Cloudflare, oficina en Londres. Y bueno, vamos a hablar ahora principalmente sobre DDoS, ¿no? A ver, quienes tienen cualquier tipo de página o servicio web seguramente viven con el temor de los DDoS. ¿Alguien sabe bien lo que es un DDoS? ¿No sé? Hay varias manos ahí, siguen subiendo. Bien, ¿no? DDoS ha sido mencionado como por algunos que es el garrote de palo de la Internet, que cuando alguien no te quiere, te agarra palazos hasta que te caes. No es una cosa más, digamos, inteligente, puntual, en que quieren robar información o hacerte algo puntual. No, simplemente quieren darte palos hasta que te caigas. Y es una forma muy bruta, pero es lamentablemente muy eficaz. En Cloudflare tenemos una perspectiva interesante porque nuestro servicio presenta una cara y tenemos data centers para presentar los servicios de todos nuestros clientes globalmente, ¿no? Justo hoy ya fue anunciado el data center número 80, no está aquí, no he podido actualizar todavía el mapa, hay un puntito más ahí aquí, en Perth, Australia, el número 80, ¿no? Pero tenemos así distribuido en todo el mundo, entonces todo el contenido que tenemos diariamente hay alguien que está siendo atacado. Alguno de nuestros clientes siempre está siendo atacado, ¿no? Un día normal podemos llegar a tener 100 a 200 ataques diferentes, la mayoría pequeños, pero por ahí hay algunos grandes, ¿no? Algunos son mayores o menores, entonces ahí vemos algunas cosas. Pero ahorita no voy a hablar sobre cómo lo hacemos en Cloudflare, al final voy a dar unos detalles, sino cómo lo puede hacer uno mismo para tratar de hacer un poco de defensa propia. Entonces, ante nada, hay que diferenciar que según qué clase de website tenemos, hay diferentes cosas que podemos hacer, ¿no? Si mi website es mi proyecto personal, una Raspberry amarrada a un disco duro, ¿no? Hay cosas que se pueden hacer, ¿no? Pocas, porque somos los pequeños, ¿no? Sobre todo si eso está, digamos, debajo del lavadero de la cocina y conectado a internet por ahí. Si alguien trata de meterle 50.000 requests por segundo, se va a caer. Entonces, ¿no? Si es una máquina que he puesto en la oficina, ¿no? Esto ha sido una cosa que yo he visto personalmente bastante, una oficina cuyo negocio central no es internet, pero tenía mi página en un servidor ahí y ponía diferentes cosas. Funciona muy bien, ya que de todas formas en la oficina tengo una línea internet que no era mala, podía hacer cosas, pero si por ahí me hace un DDoS, no solo se me cae el servidor, sino que además nadie en la oficina va a poder trabajar. Si lo que tenemos son algunas instancias en algún cloud, ¿no? Aquí tenemos algunas ventajas interesantes. La mayoría de los servidores cloud son realmente grandes y tienen unas capacidades, sobre todo de la línea de conexión, prácticamente ilimitadas, pero cobran bien duro por ellas, ¿no? Ahora, si es que tenemos la suerte de administrarlo bien o tener una cosa, podemos tener solamente el inbound, puede no ser, de repente no lo cobran el inbound en muchos casos. Entonces, si lo podemos filtrar para no estarle respondiendo y no generar un outbound, de repente no me llega en la cuenta. Pero de todas formas, si son algunas instancias, lo más probable es que se empiecen a caer, y levanten otra, se vuelve a caer y así no llegamos a nada, ¿no? Si yo he puesto mi propio hardware en algún housing, ¿no? Tal vez el ancho de banda no sea tan ilimitado, tal vez me cobren el inbound, a diferencia en el cloud, pero típicamente aquí podemos manejar potencias físicas un poquito más fuertes, podemos manejar el fierro, podemos manejar las tarjetas de red, los NICs, a veces podemos manejar algunos de los routers, donde también hay alguna cosa que se pueden hacer, ¿no? Y posiblemente, dependiendo del tamaño de los housing que dan el servicio, posiblemente podemos manejar algo de el routing un poco más arriba, ¿no? Entonces, ¿no? O finalmente tenemos un sistema distribuido globalmente con
servidores propios en todo el mundo, manejo mis propios routings en los PDX y todo eso, y entonces, bueno, mejor sería entonces que den la charla. Porque ahí ya pueden hacer lo que quieran y es simplemente cosa de que tengan un buen equipo. Entonces, el DDoS usualmente trata de atacar saturando uno de dos diferentes límites, ¿no? El límite del ancho de banda, es decir, cuántos megabits, gigabits por segundo podemos absorber, ¿no? Ahí pueden ser que consigan tirar 600 gigabits por segundo. Y no hay, si tiene uno un solo servidor, no hay servidor que aguante. Entonces, la cosa es tratar de reducir eso. O por un número de paquetes. De repente están dando 100 millones de paquetes por segundo. Entonces, hay que tratar de discriminar. De esos 100 millones, de repente, hayan 2.000 paquetes de esos eran mis usuarios reales y los otros 99.998.000 eran basura que debo tratar de rechazarlos lo antes posible. Las estrategias son un poco diferentes. Cuando recibo un ataque por ancho de banda, la línea se satura. Mi canal Ethernet que recibo del router va a estar completamente lleno y la data, la de verdad, no tiene oportunidad de llegar. Y ahí el proveedor también lo nota. El proveedor, a ver, este canal está saturado, si me cobra, va a empezar a cobrar a forro, me va a subir el techo la tarifa, y entonces eventualmente va a decir, bueno, no te voy a cobrar, lo que te voy a decir, te voy a bloquear para no seguir cobrándote. Y con lo que consiguió es que ganaron los malos porque ya no tienes el servicio. Y para no recibirlo, para que el proveedor tampoco lo reciba el proveedor de conexión, tampoco siga recibiendo esa cantidad, lo que hace se llama el null routing de ese número IP. Básicamente le dice a todos los routers del mundo, este número IP es malo, no lo routeen, no me lo manden. Con lo cual su número IP está básicamente prohibido, ¿no? Entonces, ahí la salida es, si ese número IP ya no puede, porque en este momento están llenando y ya nadie lo quiere tocar, necesito otro número IP y con el DNS redirigirlo. Entonces, aquí lo más importante es tener una buena relación de respuesta rápida con el proveedor para poder asignar rápidamente este número IP, porque aquí la solución es prácticamente manual, ¿no? Entonces, cuando se tiene una buena relación de respuesta, se hace el ticket correcto y se escala y se han hecho antes ya, se han tenido ya ensayos de cómo cambiar el número IP y cómo verlo, esto se puede hacer en pocos minutos, dependiendo de cuánto le paguen al proveedor por estar atento, ¿no? Cosa muy diferente y más interesante, más divertida, cuando hacen el packet flood, es decir, que mandan millones de paquetes. Aquí usualmente los ataques son con millones y millones de paquetes pequeños. La intención del atacante es no saturar las líneas precisamente para tirar más paquetes. Entonces el proveedor no lo va a sentir, porque al proveedor no le importa realmente si es que yo paso dentro de mi línea de 100 megabits, estoy pasando solamente 2 megabits, para el proveedor está bien. Si esos 2 megabits son 100 millones de paquetes o si son solamente 2.000 paquetes muy grandes, a él no le importa. Entonces, ahí quien tiene el problema de cómo filtrarlos es mi servidor, porque si son muchísimos paquetes diferentes, por más que sea poco ancho de banda, mi servidor va a recibir una interrupción por cada paquete y de pronto ya no va a poder manejar los paquetes. Específicamente, estas son las diferentes capas de servicio que atraviesa un paquete para llegar hasta mi aplicación. Primero está Internet, ¿no? Genérico, que es una capacidad básicamente ilimitada, no sabe, cantidad de paquetes que se mueven por ahí, ni podemos contarlos. Luego está el router final, que es el que me entrega la data. Usualmente, un router hardware normal, que es el que entrega, puede manejar unos 20 millones de paquetes por puerto, ¿no? De ahí para arriba. Pero esos 20 millones se los está pasando a mi tarjeta, que en promedio general una tarjeta de calidad decente maneja unos 10 millones de paquetes en hardware de la tarjeta. Porque tiene algún proceso también en la misma tarjeta, que más o menos está limitado a esa cantidad, unos 10 millones de paquetes por segundo.
Dependiendo de cómo lo configuren, puede subir a 15, 20, pero por ahí anda de 10. Una vez que el paquete entra al kernel de Linux, que aquí lo hemos puesto con dos partes, el firewall, que es la parte que manejamos con iptables, y la segunda parte donde está el pingüino ya es la parte interna del kernel, donde maneja las conexiones. El firewall, en general, puede manejar muy bien hasta un par de millones de paquetes. 2, 3 millones, dependiendo del número de reglas y de tipo, dependiendo de la capacidad del fierro. Con máquinas muy fuertes se sube un poco estos números, pero no se sube radicalmente, porque los límites no son la potencia del procesador, probablemente es el bus entre los cores, que eso no evoluciona tan rápido como la potencia del procesador, o la cantidad de memoria, o la velocidad del disco, nada de eso interfiere mucho. Entonces, 2 hasta 3 millones de paquetes por segundo puede el firewall quizás bloquear, rechazar o pasar. Si llega al kernel donde maneja las conexiones, ahí hay una gran diferencia. Usualmente el kernel puede abrir unas 300.000 conexiones por segundo. Abrir, rechazar, cerrar. Es una gran diferencia. Entonces, por lo general no queremos que todos estos paquetes extraños lleguen a esta parte porque ya nos hace un gran problema. Y la aplicación, si tenemos suerte, si somos realmente buenos, si tenemos un equipo súper optimizador, quizás maneje 100.000 paquetes por segundo. Ese es un número realmente creo que es el tope de lo que existe ahorita. Entonces, si estamos recibiendo una gran cantidad de paquetes malos, feos, que no nos sirven para nada, lo que queremos es rechazarlos y en la medida de lo posible que sea lo más a la izquierda posible. Queremos que lo rechace la capa más a la izquierda de este diagrama posible. Usualmente podemos, con la cosa que vamos a mencionar, podemos llevarlos hasta la capa de firewall del kernel. Y en algunos casos, cuando manejan el hardware propio, se puede a veces hacer que parte del rechazo se haga en la NIC en el hardware, lo cual es también una gran ventaja, pero no es muy fácil, lo voy a mencionar en algunos casos. Los tipos de ataques, ¿no? La forma de ataque más sencilla, que es sencilla para el atacante, resulta económica, es usando una forma de reflexión y amplificación. ¿Esto qué significa? Aquí el círculo es el malo, ¿no? Que tiene un número IP, ¿no? Y hay un servicio cualquiera, no es el que quiere atacar, pero es un servicio cualquiera que está disponible en Internet. Entonces, si yo, en general, si un cliente le hace una consulta, el servidor devuelve una respuesta. Y en muchos casos, y en los casos que le interesa al atacante, la respuesta suele tener mayor peso, tener varios paquetes, más data, es más grande que la consulta. Entonces, ¿para qué lo usa? Si esta es una presunta víctima, es alguien a que el atacante quiere bajar, porque no le gusta lo que dice, o porque está en contra de ellos, o porque le han pagado para atacarlo, ¿no? Entonces, cojo su número IP y lo que hace el atacante es emite paquetes en los que tacha su propio número IP y miente poniendo el número IP de la víctima. Entonces, el servicio lo que hace es que la respuesta se la manda a la víctima, que no sabe qué está pasando. De pronto recibe una respuesta a una pregunta que no hizo. Y como la pregunta es mucho más pequeña y fácil de emitir, el atacante puede emitir muchísimas consultas a muchos servidores diferentes y todos ellos van a emitir respuestas que pueden ser muy pesadas y muy engorrosas a este servicio que resulta tremendamente agobiado por todas estas cosas que no sabe dónde vinieron, ¿no? Esto es, en términos generales, las diferentes formas de amplificación. De estas, la más común es el DNS. El DNS es fácil de usar como reflexión, como amplificación, porque los servidores de DNS hay en todo el mundo, son muy potentes, hay una gran capacidad de manejo de DNS, y además la mayor parte del servicio de DNS se hace a través de UDP. Entonces yo hago un paquete de UDP y no tengo nunca que decir cuál era mi número IP original. Si estoy mintiendo sobre mi IP, la respuesta va a ir directamente al otro lado. Y la respuesta es una respuesta perfectamente válida, porque es un servidor válido el que está respondiendo, ¿no? En este diagrama los pentágonos verdes son servidores reales que están emitiendo respuestas reales, ¿no? Entonces, hay que diferenciarlas, ¿no?
DNS float es realmente muy fácil de generar y amplificar y es difícil de detectar porque son respuestas reales, como digo, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Si mi servidor nunca va a hacer una consulta de DNS, entonces lo que tengo que hacer es bloquear la respuesta de DNS. Y es muy posible, muchos servicios, o tal vez no todo el servidor, pero quizás para el container puede bloquearse, simplemente a este servidor o a este microservicio o a estas instancias o a esta parte de mi sistema no le interesa recibir respuestas de DNS, entonces simplemente bloqueo el puerto UDP53. No me van a llegar nunca respuestas porque no me interesa. Yo nunca hago consultas, no necesito respuestas. Listo. A veces es posible, muchas veces no. Entonces, si de todas formas tengo que tener abierto, porque sí me interesa a veces hacer una consulta DNS y necesito la respuesta, entonces tengo que filtrar para cuando estoy recibiendo una respuesta que no me interesa. Entonces ahí, cuando apenas recibo empiezo a ver esta saturación, hay que ver qué tienen en común todas estas respuestas y usualmente, parece tonto, pero en la mayoría de los casos, todos los paquetes de respuesta tienen la misma longitud, por ejemplo. Entonces, muy bien, de repente todos tienen 1227 bytes de largo. Entonces, bueno, pongo una regla IPTV que dice todos los paquetes de UDP puerto 53 que tienen 1247 bytes de longitud, no me interesa. Y listo, esa clase de filtros. Hay que buscar el factor común para filtrarlos con iptables o con BPF o a veces usando el string. BPF, quiero comentarlo con detalle porque esta es una cosa que a veces es poco utilizada. ¿Quién conocen los BPFs? ¿Y lo han visto fuera de BSD? Sí, en Docker. Bien. ¿Saben que BPF es un lenguaje de programación completo? Es casi Turing. La herramienta TCP-dump es un ejemplo de BPF y es bastante fácil de usarla como ejemplo, ¿no? Entonces, cuando hacemos el TCP-dump podemos ver, dame todos los paquetes que tienen tal o cual característica. Y podemos aquí poner un montón de propiedades, ¿no? O sea, que sean UDP53, que tengan tal longitud, que tengan el byte número 57 sea 3F, cualquier cosa de esas. Entonces eso se puede poner como una expresión de filtro, ¿no? Y hay una opción que si le pongo al TCP-dump una opción que es el "-d", me genera esta salida. Esto que parece lenguaje máquina es en realidad un programa que TCP-dump ha construido que lo que hace es identificar todos los paquetes que son de tipo UDP, bueno, para ser exacto, es tipo IP, dentro de eso es protocolo UDP, y que luego que tiene puerto 53. Parece lenguaje máquina, pero en realidad es un bytecode del lenguaje BPF. Si le pongo "-d", me lo manda con estos números, son números decimales. El primer número, el 20 que está ahí arriba, dice cuántas instrucciones vienen, y luego todas las instrucciones están con números decimales. Esto es la codificación en bytes del programa que vimos hace un momento. ¿Y para qué me sirve esta codificación en bytes? La puedo poner en una regla de iptables. Pongo módulo BPF, bytecode, abro comilla, y copio todos los bytes que estaban en el TCP-dump, y todos estos, drop. Listo. Ya estoy filtrando todo eso. Ahora, ¿no habría sido más fácil poner UDP puerto 53 en iptables? Bueno, sí. Pero el BPF permite muchas más cosas. Entonces, si quieren y les gusta programar en lenguaje máquina, el BPF es un lenguaje muy parecido al lenguaje máquina, pueden programar cualquier cosa y esa la codifican y la pueden meter como el filtro iptables. Entonces, si hay algún tipo de filtro que se les ha ocurrido, por ejemplo, un filtro en el que el byte número 48 resulte siendo el triple de la suma del byte 42 con el byte 19, tal vez esa es la característica que encontraron que cumplen todos los que me están atacando. Puedo hacer un filtro que haga ese cálculo y determine cuáles son los que hicieron eso, ¿no? Y lo meto dentro del iptables, y este bytecode lo va a compilar al lenguaje de máquina y lo enchufa en el kernel, en el firewall. Ahí lo puede procesar a una muy buena velocidad.
En el GitHub de Cloudflare tenemos algunos BPF tools. Hay un compilador que les permite programar separado sin usar el TCP/dump. Hay algunas otras herramientas para hacer, hay unas pequeñas subrutinas que se pueden incluir para hacer una comparación de cadenas. Algunas herramientitas ahí para aumentar más herramientas en las que normalmente encuentran en iptables, pueden encontrar ahí para generar código BPF. Hace pocos meses, ya las últimas versiones del kernel tienen el eBPF, ¿no? Que incluye algunas funciones que no estaban originalmente, ¿no? Entonces, ya permite buscar una cadena de texto que puede estar no en una posición determinada del paquete, sino que puede encontrar la que está dentro de un rango de posiciones o cosas así. Y ahorita, hace un par de semanas, salió esto que está mencionado en un artículo de Linux Weekly News, LWN, un artículo en que está mencionando cómo ya están haciendo algunas pequeñas partes de la compilación del bytecode, la están metiendo para que ejecute en el procesador de la tarjeta de red, con lo cual va a liberar el trabajo del procesador y vamos a tener una mejor performance de filtros de esto, ¿no? Eso es transparente. Básicamente, si es que el driver lo tiene, van a encontrar que los filtros escritos con BPF son más rápidos. Pero todavía no está en el kernel, todavía está simplemente en las propuestas que van y vienen esto, ¿no? Pero, si todo va bien, de aquí a unos pocos meses podremos ver unas buenas noticias. Entonces, aquí el detalle es, chequen el BPF, hay cosas bonitas ahí. Otro tipo de ataque, TCP spoof. En antes mencionábamos ataques tipo UDP. Lo fácil para el atacante del UDP es que como no es una conexión, los paquetes son sueltos, es fácil para ellos emitir un paquete suelto y no tengo que nunca recibir la respuesta. Entonces, el número IP que pongo en el origen puede ser completamente spoofeado, falso. En TCP es un poco más difícil porque para mantener una conexión tengo que haber hecho el primer handshake y ahí está el número IP real del atacante. Cuando quiero hacer un spoofing usando números IP falsos, el atacante usa paquetes sueltos. Tira paquetes sueltos que no son parte de la conexión TCP, pero entonces puedo falsear completamente el número IP origen. Entonces de pronto los routers llegan números IP que parecen venir de todo el mundo y llegan al router y entonces no puedo filtrar por origen, porque realmente pueden hacer un abanico de decir todos los 32 bits de origen pueden ser completamente aleatorios, entonces vienen literalmente de todo el mundo, incluyendo números IP que no existen. Entonces, ¿cómo se puede filtrar? Una muy sencilla es la funcionalidad de contract. El contract básicamente es un filtro en iptables que me dice si es que el estado es inválido, quiere decir que es un paquete de TCP que no pertenece a una conexión ya existente y que tampoco está tratando de abrir una conexión. Un paquete IP que parece venir de la mitad de una conexión que nunca existió, no coincide con ninguna conexión existente, entonces es inválida y drop. Pero hay que recordar activar este otro flag. La mayoría de las distribuciones este flag lo tienen activo, entonces hay que apagarlo. Este flag, contract TCP loose, es un flag que le permite decir le dice al kernel, si encuentras un paquete IP que no parece venir de ninguna conexión, ábrete una conexión nueva y cogemos a partir de ahí. Exacto, por eso hay que apagarlo. Para que funcione el contract hay que apagarlo. Pero, ¿qué hay de los paquetes que inician las conexiones? Es decir, los paquetes SYN. Un paquete SYN también, cuando es al principio, también es un paquete completamente anónimo. Entonces, ¿cómo lo filtramos para decir que no es? ¿No? Un atacante podría igual generar 1.000.000 de paquetes con el flag SYN diciendo voy a abrir 1.000.000 de conexiones y luego nunca se sienta y nunca trata de ver las respuestas o por supuesto nunca le llegan las respuestas si es que los IP orígenes son falsos. Pero el pobre víctima que recibe tanto SYN y trata de abrir en 1.000 conexiones se va a llenar todas las partes de memoria, se le va a caer todo y simplemente no llega a ninguna parte. Para eso fue inventado hace ya varios años, bastantes años, los SYN cookies. El SYN cookie permite al kernel recibir un SYN
y sin necesidad de grabar ningún estado, decir, ah, ya está fulanito, lo anoto, que le mando una respuesta y lo anoto para cuando regrese la tercera parte. No, cuando yo activo los SYN cookies, recibo el SYN, manda la respuesta y el kernel no anotó nada. ¿Cómo le hace? No, tampoco es un caché. Mete toda la información que necesita para cómo después generar el tercer paquete, la mete dentro de otras partes, principalmente el window, el offset, mete algunos bits que no estaban muy usados, mete ahí toda la información que necesitaba. Entonces en la respuesta, cuando la manda, el tercer paquete ya regresa con toda la información necesaria y recién ahí abro una conexión de verdad. Me salvé de llenar todas las tablas de conexiones. Y ese tercer paquete nunca va a llegar si es que la dirección era falsa. Entonces, está muy bien. El problema es que el SYN cookies requiere de sincronizar todos los diferentes cores. Esto fue desarrollado hace bastante tiempo, cuando eran pocas las máquinas que tenían más de un core, más de un procesador, y no ha cambiado mucho. Hasta hace poco que hay el lockless listen, que es una funcionalidad que está en los kernels, me parece, a partir del 4.1, me parece, ¿no? Transparentemente, simplemente es que no hace sincronización. Cada core tiene su propia tabla de los SYN cookies que va generando. Bueno, no es una tabla que generando, tiene su propio inicialización para generar nuevos cookies independientemente. Entonces no tienen que coordinar los diferentes cores. Y entonces, en lugar de poder responder originalmente alrededor de 200.000 SYN cookies por segundo, están habiendo más de 3 millones con esta opción. Eso simplemente mantengan kernels recientes, ¿no? Como digo, creo que el 4.1 lo tiene, ¿no? Es transparente y tampoco aparece en ningún log ni nada de eso, así que tampoco no es fácil de decir lo tienen o no lo tienen, lo que tienen es probarlo. Y la otra opción, que es completamente diferente, el SYN Proxy. Esto ha sido empujado por Red Hat, tiene algunos blogs interesantes. El SYN Proxy le permite, si tienen un firewall físico implementado con un Linux, que es el que recibe todas las conexiones iniciales, la forma tradicional es que el firewall decide, por paquete, ya, este paquete va a iniciar una conexión y se lo voy a pasar al servidor tal o al servidor tal otro que están ahí atrás. Y entonces le pasa a todos los SYN. Y recién cuando el servidor de atrás manda el ACK y luego recibo el tercero, se armó toda la conexión. El SYN Proxy permite no pasarlos para atrás. Es el mismo firewall el que recibe, muy bien, le mando el ACK, y recién cuando recibo el tercer ACK del cliente, recién entonces le mando completa el estado de conexión al servidor de atrás, le repito el SYN, absorbo el ACK y le mando el tercer paquete, recién se lo voy. Entonces, con eso, los servidores de atrás nunca ven los SYN iniciales, solamente lo ven más tarde si es que llegó el tercero, recién ven el primero. La configuración es un dolor de cabeza, pero eso me permite trabajar con servidores atrás que estén muy, muy bien. Incluso ni siquiera tienen que ser Linux los de atrás, porque lo que el SYN Proxy emula es una conexión nativa como que hubiera sido, ¿no? Entonces, es una buena forma si es que tenemos separación de cuál es el nodo de firewall, cuáles son los nodos de atrás, ¿no? Para quien maneja su propio hardware, es una solución bien completa. Avanzando en la complejidad, luego están los ataques de capa 7. Es decir, estos son los ataques ya no a nivel de la capa 3 o 4 que hemos estado viendo, que son el TCP o el IP, sino ya yendo al protocolo de aplicación, usualmente el HTTP, ¿no? Es un volumen comparativamente bajo porque es necesario establecer la conexión y eso para el atacante es relativamente costoso, ¿no? Porque el número IP de origen es real. Pero eso significa que si es real, podemos filtrar por el número IP. Pero si es que el atacante está manejando un botnet,
tiene un virus que está haciendo que 50.000 máquinas estén repitiendo este mismo ataque, entonces vamos a tener 50.000 líneas en IP tables listando nuestro IP. No, no funciona. Así que entra una funcionalidad nueva que es IPsets. Bueno, no es nueva, pero tampoco es muy usada. IPsets. El IPset es una funcionalidad del kernel que básicamente me permite tener estos 50.000 IPs en una lista y no en IP tables. Bajamos el utilitario IPset. Creamos, a ver, no me importa si existe, pero yo voy a crear un IPset llamado bad guys y que me va a hacer un hash de las redes y de familia internet. Y luego creo otro inet6 para los que son más capos con IP6. Luego empiezo a agregar. Esta red no me interesa, así que la meto en bad guys, esta tampoco. Y así, puntos suspensivos, agrego todas las redes o subredes que no quiero saber. Luego creo una única regla de IP tables y digo, si es que hace un match el source con mi set bad guys, drop. Y dejo esa regla ahí tranquila. Y sin cambiar ni resetear las IP tables, puedo agregar nuevos bad guys al IP table. No necesito refrescar mi tabla de IP tables para agregar nuevas. O para retirar, si es que alguno de los bad guys se ha convertido, lo puedo retirar del IP set y ya no va a ser un match. Pero como una forma simpática de manejar esto. Resulta que podemos hacer, por ejemplo, con esta funcionalidad de hash limit, podemos filtrar que todos aquellos que me manden más de 100 conexiones por segundo en 5 paquetes y que tengan el mismo IP a nivel C sean iguales. Entonces, todos estos los voy a agregar a bad guys y van a quedarse ahí durante 60 segundos. Entonces, automáticamente yo no tengo que hacer ya más nada. Si llega alguien y empieza a meterme entra bad guys y quédate ahí, no voy a recibir más de ti hasta que te quedes tranquilo, callado por 60 segundos. Después eso se retira, se va a poder entrar y si sigue atacando va a regresar. Y todo esto ocurre en la capa de firewall. Nunca me llega a ninguna conexión, nunca llego a ver su tercer paquete. Todo está bien bonito. Luego, si de todas formas llega, porque llegan a hacer la conexión, y entonces ahí hay dos cosas clásicas que intentan hacer los ataques en capa 7. Una es que tratan de hacer un denial of service de la aplicación, o que tratan de hacer algún ataque específico buscando alguna vulnerabilidad de mi stack. Si lo que quieren es hacer un denial de mi aplicación, entonces ya los que llegaron acá ya son relativamente pocos, ya están bastante filtrados porque son solamente aquellos que no están entrando más de n veces por segundo, que tienen conexiones completas, que se moderan lo suficiente como para no caer en mis bad guys que no los he identificado todavía. Entonces, esos de aquí posiblemente los puedo manejar manteniendo una lista de reputación de IP o con algún servicio de que manejen reputaciones, por ejemplo el de Honeypot, es uno de tantos, que manejan una lista de IPs que están portándose mal. Podemos bajarla de vez en cuando y ponerla ahí. Podemos hacer que nuestra aplicación encuentre que si es que alguien está haciendo, quizás no está haciendo 100 requests por segundo, pero tal vez está haciendo 5 requests por segundo de un archivo inmenso. Eso no lo sabe la capa de firewall. Pero la aplicación sí, de repente puede decir que algún recurso, algún servicio, alguna subrutina de esta aplicación no tendría por qué llamarla a nadie más de una vez por segundo. Entonces, si alguien le está llamando más de 3 veces por segundo, entonces podemos hacer que la aplicación lo agregue a mi IPset y le hago un blacklist. Listo, ya no va a seguir molestando. Podemos filtrar con limit o hash limit, como vimos hace un momento, pero eso usualmente no es un estado que debe verse antes de mirar la aplicación. Y una cosa también que parece contraintuitiva. Una opción es desactivar el Keep Alive en el servidor, en el Nginx o el Apache si lo usan.
¿Qué pasa si desactivo el Keep Alive? ¿No se suponía que el Keep Alive me daba una mejor performance? Claro, si yo le quito el Keep Alive, el cliente va a tener que conectar para cada vez, no va a poder mantener una conexión. Pero eso significa que va a ser un mayor costo para el cliente. Y entonces, precisamente, le va a ser más difícil atacarme. Así como también a cualquiera de los buenos le va a ser un poquito más pesado conseguir el servicio, al atacante le va a ser bastante más pesado llegar a hacerle cualquier ataque, precisamente porque para cada cosa va a tener que abrir una conexión y va a tener que pasar por todos los filtros que haya puesto. Entonces, ante el peor momento en que están entrando ya los filtros, no los pueden bajar mucho porque empiezan a volarse usuarios reales, le quito el Keep Alive, mi performance va a bajar un poco, pero los atacantes la van a sufrir más y entonces el nivel va a bajar bastante. Y luego lo pueden volver a subir. Las configuraciones de Nginx la cambian, le hacen un hub y la releen sin hacer, ¿no? Si lo que están recibiendo es un escaneo de vulnerabilidades, un script injection o tal vez están buscando password, qué sé yo, ahí ya tenemos que pensarla bastante, ¿no? Eso es. Entonces, ahí tenemos que tener una buena estructura. Una cosa básica es el que se llama el bastion host, es decir, que el que recibe y preferiblemente el que maneja todo el proceso de servir la aplicación no debe manejar nada de la data real. Y los otros servidores no deben confiar en él. Esto, Bastion Host, era bastante conocido antes que se pusiera de moda los microservices. Con microservices, en teoría, debería ser más fácil aplicar ese concepto de Bastion Host, es decir, el servidor que recibe las consultas del cliente, en principio deberían considerarlo como que ese servidor ya está comprometido, es de los malos. Entonces, todos mis otros servidores, mi servidor de base de datos, mi servidor de nombre, mi servidor de archivos, mi key values, todos esos otros tienen que considerar a ese otro como también un posible atacante, le tienen que pedir autenticación, le tienen que manejar con seguridad, no deben compartir archivos abiertamente y esperar que no, este es mi servicio, así que yo le abro con read-write este directorio porque sé que mi aplicación no va a escribir aquí. No, háganla con read-only, que no use el usuario root de la base de datos, que use un usuario read-only en lo posible, o que le pongan los privilegios en la base de datos. Es muy pesado hacer los privilegios de base de datos, pero es muy bueno porque si es que se llegan a comer tu WordPress o algo así, si no tiene los privilegios para manejar, para malograr los otros servidores, no lo va a poder hacer. Y finalmente, también está lo que se llama mantener tu WAF, que en el caso de lo que uno pone directamente, el mod security es bastante bueno. El mod security permite poner una cantidad de filtros de todos los diferentes ataques conocidos, y hay un servicio, el OWASP, que mantiene al día una lista bastante grande de filtros para mod security. Uno se puede suscribir, hay una versión pagada, hay una versión libre, para recibir todos estos filtros, y mantienen al día con todos los nuevos ataques que van siendo reconocidos. Es como quien actualiza su antivirus. El contra del mod security es que está diseñado principalmente para Apache y solo recientemente funciona dentro de Nginx, pero es bastante bueno. Y ya hay unas versiones para Nginx y también hay una versión que llaman la versión standalone, que es para correrle un proxy delante de mi servicio. Entonces de repente corro mis servicios con Nginx y delante pongo un Apache corriendo mod security. Parece al revés de lo que se usaba antes. Pero funciona. Funciona. Y de todas formas, como digo, ya hay versiones de mod security que funcionan en Nginx. Ahora, este es a grandes rasgos los que puede hacer uno mismo. Bueno, eso es básicamente un poco lo que ya vimos, que durante el ataque lo que tiene que hacer cabeza fría, no jalar el enchufe y apagarlo todo, sino ver qué es lo que está ocurriendo y pensar, muy bien, ¿cómo lo puedo filtrar? ¿No? Generar los IP tables y aplicarlos, ¿no? Y este es el ejemplo de cómo hacemos en Cloudflare. Recibimos del router, ¿no? Y tenemos aquí la lista normal, ¿no? El router de la red, de ahí el firewall, del WAF, cache, ¿no? Una cosa simpática que tenemos, que lo pueden hacer, este es un software completamente interno, esta es nuestra salsa secreta, ¿no?
el gatebot, que lo que hace es recibe estadísticas del router. Diferentes routers tienen diferentes formas de mandar estas estadísticas. Una que es bastante estandarizada es el S-Flow, que manda, uno lo configura para que mande, por ejemplo, un paquete de cada 4000 o algo así, o que mande solamente los primeros 100 bytes de uno de cada 4000 paquetes. Entonces es un flujo pequeño, pero representativo estadísticamente. Entonces analizan eso y si ven que de lo que normalmente un 10% eran SYN, de pronto llega siendo el 99.8% son SYNs, entonces ahí pueden analizarlo y generar los filtros. Aquí también tenemos algunos desarrollos propios para hacer los filtros a nivel de hardware en la red. Y luego corremos el WAF. Entonces los que pasan por ahí pasan por el WAF. Bueno, WAF también es una parte muy interesante. Originalmente usábamos Mod Security cuando ni siquiera funcionaba sobre Nginx y era una estructura terrible, muy frágil. Yo no la vi, pero lo que me contaron cómo era, todavía tienen pesadillas, ¿no? Porque cuando no existía el Mod Security para Nginx, hay problemas. Pero ya no se está haciendo, ahora tenemos un WAF completamente desarrollado in-house, que es compatible con las reglas, así que podemos recibir las reglas de OWASP, porque las usamos continuamente, las recompilamos a nuestro sistema interno y eso nos permite mantener unos filtros bastante decentes, ¿no? Y luego, bueno, el servicio básicamente de caché, y si no está en caché o si tiene alguna regla de que vaya diferente, se va al origen, que tal vez es la casita de alguien, ¿no? Ese es básicamente el cómo es que en Cloudflare hacemos ¿no? Bueno, hay un poco más, en los blogs de Cloudflare escriben todos estos temas, hay blogs muy detallados donde pueden ver, está bien interesante, la gente en general en Cloudflare tenemos bien el incentivo de, si desarrollamos algo bonito, escríbelo en el blog. Entonces van a encontrar blogs de la gente al poco tiempo que desarrollan algo y conseguimos resultados interesantes. Hay un blog ahí muy interesante detallando qué pasó, cómo se mejoró, cuál fue la sorpresa. Entonces es bien, bien simpático, ¿no? Y si les interesa resolver los problemas de otros, pueden también escribir y tratar y aplicar para trabajar. ¿No? Ya nos está, ya está cortando. Lo que sí, va a haber un meetup el lunes. Hay unos afichitos en la puerta que dicen los detalles exactos de dónde, cuando es el lunes a las 7 de la mañana en la oficina de... Sí, ¿no? Okay. Okay. Si me dejan, ¿eh? En realidad no hace mucha diferencia, ¿no? Porque finalmente el atacante lo va a resolver primero a mano usualmente y cuando publica al botnet a quién atacar lo dice por IP, ¿no? Entonces no hace gran diferencia, ¿no? Al final van a recibir un montón de paquetes que van a llegar a ese IP y tienes que bloquearlo en el momento, ¿no? Bien, muchas gracias. Los que tengan preguntas para Javier, si quieren consultarlo afuera mientras preparamos la siguiente charla, que ya la arrancamos en un segundito, que estamos atrasados.